Al investigar lo extraño e inexplicable, el tema de los gigantes no es nada raro. En el mundo de las criaturas críptidas y los monstruos misteriosos, esto no debería sorprender. Ya sea por nuestra fe en los antiguos textos hebreos o simplemente por la gran diversidad de creencias culturales en todo el mundo, comparado con muchas historias extrañas, los gigantes no son ni mucho menos la criatura más improbable que haya pisado la tierra. Según algunos informes, todavía lo hacen. Según todos los indicios, los gigantes no están tan lejos de ser humanos, solo que son humanos de gran tamaño. De este modo, podría especularse que los gigantes también son pueblos tribales territoriales. La historia de la humanidad, incluso hasta nuestros días, está marcada por nuestro deseo de poseer la tierra que habitamos y de arrebatar la tierra de otros pueblos para expandir nuestras fronteras e influencia cultural. Además de nuestro inexplicable odio mutuo, nuestra naturaleza territorial parece ser una de las principales causas de guerra. Por lo tanto, no debería sorprendernos que, si los gigantes existieron alguna vez, se hubieran encontrado con humanos. Y cuando lo hicieron, no siempre fue un encuentro amistoso. Por suerte para nosotros, hoy en día es difícil encontrar gigantes. Parece que muchos de nuestros antepasados lograron vencerlos. Y según sus extensas y curiosamente similares leyendas, esto incluye a muchas tribus nativas del norte, centro y sur de América. Estas son las numerosas e impresionantes historias de nativos americanos que derramaron la sangre de gigantes. La niebla que se cierne ante ti te ofrece la opción de atravesarla o escapar. Más allá, se extienden relatos que definen la explicación y desafían lo que consideramos real. Es un vacío de realidad e imposibilidad, de hechos y supersticiones. Solo tú debes discernir en qué creer mientras atraviesas lo que llamamos niebla de guerra. Oye, ¿qué demonios está pasando ahí abajo? Apenas has avanzado medio metro desde la última vez que te dejé. Loento Cabo. Nos hemos topado con terreno duro en nuestro camino. Lo superaremos, pero llevará algo de tiempo. ¿Roca Madre? No, Cabo. Por lo que parece, es grava contaminada. Maldita sea. ¿Cuánto crees que tardaremos en terminar? Ya vamos con retraso. Oye, ¿qué te parece? Bien. Volveré a ello. A menos que quieras la cría de tiente que nuestro próximo. Oh, Manuel, hay algo aquí abajo. Algo grande. Bueno, ¿qué es? No di que parece un ferro. Un ataúd. Corre el año 1819 y la era del dominio español sobre partes del oeste de Norteamérica está llegando a su fin. Estados Unidos busca expandirse desde la costa este, con oleadas de colonos que ya se dirigen hacia el oeste, hacia el corazón del país. Algunos incluso comienzan a infiltrarse en partes de Texas, California y Nuevo México, actualmente bajo el control de las autoridades coloniales españolas. Tal vez presintiendo un inevitable enfrentamiento con las fuerzas estadounidenses o simplemente queriendo fortificarse contra los ataques de pueblos indígenas hostiles, las fuerzas españolas comienzan a reforzar sus defensas alrededor de los asentamientos más remotos de la región. Uno de ellos es el pequeño pueblo de Lambpak. Ubicado en lo que hoy es el condado de Santa Bárbara, California, Lambpak albergaba una misión franciscana y un pequeño grupo de colonos españoles, justo en medio de las tierras del pueblo indígena Chumas.
Si bien el objetivo de la misión era convertir a las tribus locales al cristianismo, las relaciones entre los colonos y los nativos solían ser tensas. Por ello, los soldados acuartelados en la misión recibieron la orden de construir un nuevo polvorín en los terrenos de un rancho cercano. Bajo el intenso calor del sol californiano, con el sudor corriéndoles por la cara, los hombres se pusieron manos a la obra para cavar el pozo. Al principio, todo iba bien, pero tras excavar varios metros, la construcción se topó con un molesto obstáculo, una gruesa capa de grava dura. Tenían poco tiempo y no podían permitirse el lujo de empezar de nuevo en otro lugar. Así que tomaron sus picos y palas y comenzaron la ardua tarea de picar la grava, que parecía haberse compactado y endurecido con el paso del tiempo. Habría sido como intentar atravesar cemento desmoronándose. Tras varias horas, los soldados, empapados en sudor, finalmente lograron abrirse paso. Pero en lugar de encontrar más arcilla o tierra blanda debajo, se toparon con algo impactante. Los soldados se toparon con lo que parecía ser una especie de sarcófago. Eso, de por sí, ya era bastante extraño, al menos para aquellos hombres que no estaban familiarizados con los entierros rituales. Pero lo que les llamó la atención fue que aquello era absolutamente enorme, fácilmente de más de 3,6 metros de largo. Y cuando los soldados lograron abrirlo, encontraron algo aún más increíble, los restos momificados de un hombre cuyo tamaño explicaba por qué el ataúd era tan grande. El esqueleto abarcaba toda la caja de la cabeza a los pies. Alrededor del cadáver había varios objetos, hachas de piedra, lanzas, conchas talladas y finas láminas de roca incandescente grabadas con extraños símbolos jeroglíficos. Al comenzar a examinar al hombre más de cerca, los hombres notaron algo más claramente inusual. La boca parecía tener 2 filas de dientes, tanto superiores como inferiores. Completamente desconcertados, los hombres detuvieron la excavación e informaron de su hallazgo. Posteriormente, se informó a la comunidad local chumas. Era posible que pudieran arrojar algo de luz sobre lo que los soldados habían desenterrado. Tras llevar a un pequeño grupo de chumas al yacimiento arqueológico, los soldados los condujeron hasta el borde de la fosa. Al ver el esqueleto gigante y las reliquias, los nativos se mostraron visiblemente perturbados. Según los chumas, lo que los soldados españoles habían encontrado eran los restos de un miembro de una tribu extinta conocida como los Alijiwi. Explicaron que los Alijiwi habitaban tierras mucho más al este, alrededor de los ríos Mississippi y Ohio. Años de guerra contra otras tribus los habían obligado a desplazarse hacia el sur y el oeste, hasta el sur de California. Los chumas también advirtieron a los curiosos españoles sobre el significado religioso de los restos de estos gigantes. Por precaución y respeto a los ancianos chumas, el clero de la misión cercana aconsejó a los soldados que lo mejor era volver a enterrar los restos y mantener el descubrimiento en secreto. Después de todo, la misión del clero era introducir al pueblo chumas al cristianismo y a la civilización occidental. Lo último que necesitaban era ofenderlos profanando algo que el pueblo chumas consideraba sagrado. Los soldados volvieron a enterrar rápidamente al gigante dormido y su sarcófago. Trasladaron la construcción del polvorín a otro lugar del rancho y todo el asunto quedó en el olvido. Eso fue hasta 1833, cuando se cree que las autoridades mexicanas encontraron registros escritos del descubrimiento.
México había pasado la década anterior en guerra por su independencia, logrando finalmente expulsar a España de América del Norte y Central a principios de la década de 1820. Se presume entonces que el relato del esqueleto gigante de Lampac se encontró entre los documentos dispersos que dejaron militares españoles o clérigos. Sin embargo, independientemente de cómo se descubrió esta historia, la mención del pueblo Alighiwi por parte de los nativos chumas no es exclusiva del hallazgo de un esqueleto gigante por soldados españoles. Como indican los ancianos chumas, los Alighiwi no solo forman parte del folclore de su pueblo. El nombre Alighiwi y su temible reputación aparecen en las tradiciones orales de diversas naciones indígenas de toda Norteamérica. Según los pueblos Delaware, Iroquois, Cherokee y Algonquin, los Alighiwi gobernaron en el pasado las tierras que hoy conforman el este de Estados Unidos. Se dice que, en la antigüedad, sus asentamientos fortificados salpicaban las orillas de los ríos Mississippi y Ohio. Los nativos Delaware a veces se refieren al río Ohio como Alighiwipo, o río de los Alighiwi. Para dar credibilidad a su existencia en estas diferentes culturas, las descripciones de los Alighiwi coinciden tanto en su apariencia física como en su comportamiento. Si bien se asemejan a los humanos, se les describe con una piel pálida y cabello rojo. Se dice que los Alighiwi eran un pueblo gigantesco, mucho más altos que los primeros humanos. Su uso de herramientas, vestimenta primitiva y fortificaciones defensivas los muestra como seres sofisticados e inteligentes. Los Alighiwi también eran conocidos por su violencia y por ser una sociedad guerrera que, según la tradición oral del pueblo de Delaware, no era amable con los forasteros. En 1819, John Hackwalder, escritor y misionero cristiano que había dedicado gran parte de su vida a trabajar con los nativos americanos, publicó un libro titulado Historia, Costumbres y Tradiciones de las Naciones Indígenas que alguna vez habitaron Pensilvania y los estados vecinos. Si bien el objetivo principal de Hackwalder era ayudar a convertir a los pueblos indígenas al cristianismo, quedó fascinado por sus numerosas historias, mitos y leyendas. Una que le impactó especialmente fue la historia que compartía el pueblo Lape de la nación Delaware. Según Hackwalder, los ancestros de los nativos llegaron al este y se encontraron con seres gigantescos. Según las tradiciones transmitidas por sus ancestros, los Lenni y Lenape residían hace muchos siglos en un país muy lejano, en la parte occidental del continente americano. Por alguna razón que desconozco, decidieron emigrar hacia el este y partieron juntos. Tras un largo viaje y muchas noches acampando en el camino, finalmente llegaron al Naini, donde se encontraron con los Mengwe, quienes también habían emigrado de un país lejano y habían llegado a este río un poco más arriba. Los espías que los Lenape habían enviado para explorar la zona habían descubierto mucho antes de su llegada que el territorio al este del Mississippi estaba habitado por una nación muy poderosa con numerosas ciudades grandes, construidas a orillas de los grandes ríos que atravesaban su tierra. Según me contaron, esas personas se llamaban Tallihewi o Talligui. El coronel John Gibson, sin embargo, un caballero con un profundo conocimiento de los indígenas y que habla varios de sus idiomas, opina que no se llamaban Tallihewi, sino Ayegui. Se cuentan muchas cosas maravillosas sobre este famoso pueblo. Se dice que eran extraordinariamente altos y robustos. Y existe la tradición de que había gigantes entre ellos, personas de tamaño mucho mayor que los Lenape más altos.
Se relata que habían construido fortificaciones o trincheras regulares. Cuando los Lenape llegaron a las orillas del Mississippi, enviaron un mensaje a los Ayegui para solicitar permiso para asentarse en su vecindario. Se les negó, pero obtuvieron permiso para atravesar el territorio y buscar un asentamiento más al este. En consecuencia, comenzaron a cruzar el Naem-Sisipu. Cuando los Ayegui, al ver que eran tan numerosos, de hecho, eran miles, lanzaron un ataque furioso contra los que habían cruzado, amenazándolos con la destrucción total si se atrevían a persistir en cruzar a su lado del río. Indignados por la traición de este pueblo y la gran pérdida de hombres que habían sufrido, y además sin estar preparados para un conflicto, los Lenape deliberaron sobre qué hacer. Retirarse de la mejor manera posible o poner a prueba su fuerza y demostrar al enemigo que no eran cobardes, sino hombres. Los Mengwe, que hasta entonces se habían contentado con ser espectadores desde la distancia, se ofrecieron a unirse a ellos con la condición de que, tras conquistar el territorio, tuvieran derecho a compartirlo. Su propuesta fue aceptada y ambas naciones tomaron la decisión, conquistar o morir. Los Lenape y los Mengwe declararon la guerra a los Alijiwi y se libraron grandes batallas en las que cayeron muchos guerreros de ambos bandos. El enemigo fortificó sus grandes ciudades y erigió fortificaciones, especialmente en los grandes ríos y cerca de los lagos, donde fueron atacados con éxito y, en ocasiones, asaltados por los aliados. Se produjo un enfrentamiento en el que cayeron cientos de personas, cuyos cuerpos fueron posteriormente enterrados en fosas o apilados y cubiertos con tierra. No se les dio cuartel, por lo que los Alijiwi, al comprender que su destrucción era inevitable si persistían en su obstinación, abandonaron el país a los conquistadores y huyeron río abajo por el Mississippi, de donde jamás regresaron. Cuando un hombre como John Hackwalder publica un libro, le pone su nombre, sabiendo que ese libro podría convertirse en su legado. No parece razonable que Hackwalder dedicara gran parte de su vida a convivir con pueblos indígenas, aprendiendo su cultura e historia, para luego publicar un libro titulado Historia, Costumbres y Tradiciones de las Naciones Indígenas que habitaron Pensilvania y los estados vecinos, y pretender que alguien lo lea como una obra de ficción. Así que, eso es todo. Había gigantes viviendo en el este de Estados Unidos. Pero debido a su violencia territorial, dos tribus, los Lenape y los Mengwe, decidieron que ya era suficiente. Siguiendo el ejemplo de David, se enfrentaron a Goliat y expulsaron a los gigantes de sus tierras. Sea creíble o no, la idea de que el hombre primitivo entrara en guerra con otras especies prehumanas está científicamente comprobada. Se cree que, cuando los humanos comenzaron a dominar el mundo hace miles de años, se enfrentaron a otra rama de la evolución humana, los neandertales. Al igual que la épica batalla entre los nativos americanos y los gigantes, fue una lucha por la supervivencia. Mediante diversos factores, como enfermedades y guerras, los humanos lograron expulsar gradualmente a los neandertales de sus tierras. Hasta donde sabemos, ya que nunca se ha encontrado un ejemplar vivo, esto fue lo que condujo a la extinción total de los neandertales. Según la tradición Lenape, los Alijiwi sufrieron la misma expulsión. Al darse cuenta de que no podían defender sus tierras, se retiraron hacia el sur, siguiendo el río Mississippi. Y si esto fue así, una de las tribus nativas con las que inevitablemente se encontrarían en su migración hacia el sur era el pueblo Choctaw.
Esto plantea la pregunta: ¿acaso las leyendas y la tradición oral Choctaw también hablan de gigantes? Así es. Los gigantes están incorporados a su propia historia de la creación. Sin embargo, no se refieren a estos gigantes como al Ijiwi. Horatio Barlow Cushman escribió sobre el tema en su libro de 1899, Historia de los indios Choctaw, Chickasaw Natchez. La tradición de los Choctaw hablaba de una raza de gigantes que alguna vez habitó el actual estado de Tennessee, y con quienes sus ancestros lucharon cuando llegaron a Mississippi en su migración desde el oeste. Su tradición afirma que la raza de gigantes Nulo era de estatura maravillosa. Cushman dijo que Nulo llegó a usarse para describir a todos los blancos, pero originalmente se refería específicamente a una raza blanca gigante con la que los Choctaw entraron en contacto cuando cruzaron por primera vez el río Mississippi. Se decía que los Nulo eran caníbales. Parte de la inspiración para los escritos de Horatio sobre estas leyendas es una fascinante historia contada por los Choctaw sobre sus ancestros, el pueblo Okeila. Según la leyenda Choctaw, los primeros miembros de su pueblo emergieron de las oscuras cavernas de Naniva-Illa, un antiguo montículo de tierra ubicado en el sureste de Mississippi. Pero esta es solo una parte de una historia mucho más extensa. En un número de agosto de 1980 del periódico oficial de la nación Choctaw, Visinik, el escritor Lan Green publicó una serie de 10 partes titulada Orígenes del pueblo Choctaw, reinterpretados a partir de antiguas leyendas. Este segmento, titulado simplemente La Gran Guerra, narra cómo los ancestros Choctaw se vieron obligados a vivir bajo tierra. Hace mucho tiempo, posiblemente durante el periodo del Bosque Medio, entre los años 300 y 600 después de Cristo, el territorio al este del Mississippi era conocido como Okeila. Para el pueblo Okeila, este lugar era un paraíso. La tierra fértil alrededor de Naniva-Illa les permitía cultivar y cosechar grandes cantidades de alimentos, llenando sus almacenes con todo tipo de productos, desde maíz, frijoles, guisantes, calabazas y melones. Asimismo, los árboles y arbustos les proporcionaban todo tipo de frutas, nueces y bayas. La caza era abundante y los cazadores rara vez regresaban con las manos vacías. A pesar de que algunas de estas partidas de caza se adentraban en tierras controladas por otras tribus, lo que provocaba pequeñas escaramuzas, el pueblo Okeila disfrutaba de un periodo de paz y prosperidad ininterrumpidas. Hasta que un misterioso forastero apareció un día en su territorio con una advertencia urgente. El hombre, cuyo nombre era Opaena, afirmaba ser mensajero del todopoderoso Padre Sol. Les dijo a los Okeila que una raza de gigantes de piel blanca pronto descendería sobre sus tierras desde el norte. Desesperado, les explicó a todos los que quisieran escucharlo que debían prepararse para el peligro inminente. Pero los Okeila simplemente se rieron de las divagaciones del extraño. Pronto se darían cuenta de que el hombre no estaba loco. Llegaron noticias de algunas aldeas pequeñas en las afueras del territorio Okeila que afirmaban haber sido visitadas por varios seres enormes y pálidos. Debido a su inmenso tamaño, los Okeila los llamaban Nulo. En aquel entonces, en la historia Choctaw, Nulo simplemente significaba gigante, pero desde entonces se ha convertido en un término genérico para describir a las personas blancas en la lengua Choctaw. Si bien los gigantes eran pacíficos durante sus visitas,
su sola presencia bastaba para asustar a los miembros de la jerarquía Okeila, quienes rápidamente enviaron grupos de guerreros para dar con los invasores. Mientras estos hombres se adentraban en el campo, Opaena fue llevado ante el Consejo de Jefes. Si bien la principal preocupación del Consejo era proteger a su pueblo, también estaban decididos a defender su tierra sagrada. Pero Opaena les dijo que no había esperanza de ganar una batalla directa contra Nulo. Los gigantes eran demasiado poderosos. La mejor opción para que los Okeila sobrevivieran era reunir todos los suministros posibles y esconderse. Cuando le preguntaron dónde podían buscar refugio, Opaena condujo a los jefes al río que fluía detrás de Nani Bahía. Allí les mostró una entrada oculta a una extensa red de cavernas que se extendían profundamente bajo el montículo sagrado, por donde fluían arroyos de agua dulce. Dirigiéndose a los jefes, Opaena dijo: «Debemos llevar a esta caverna todo el maíz que podamos recolectar, todas las nueces, todos los cerdos y todos los demás alimentos que podamos almacenar. También podemos comer los champiñones blancos y grises que crecen en estas cavernas, pero no debemos tocar los champiñones negros, pues están llenos de un veneno terrible». Aunque algunos jefes querían esperar a que las patrullas de reconocimiento regresaran con más información, Opaena insistió en que debían comenzar los preparativos de inmediato. Dijo que una vez que comenzara la invasión, ya sería demasiado tarde. Y así se decidió. Los jefes movilizaron a su gente y se prepararon para refugiarse bajo tierra. Su decisión llegó justo a tiempo. En el otoño de ese año, los Nulo atacaron con toda su fuerza. Los Nulo irrumpieron en territorio Okeila desde el norte, matando y quemando todo a su paso. Cuando regresaron los grupos de reconocimiento, o lo que quedaba de ellos, las escenas que describieron eran espantosas. Nuestras flechas y dardos apenas les perforaron la piel lo suficiente como para enfurecerlos, relataron los guerreros. Con sus enormes garrotes y hachas, nos dispersaron como un remolino de hojas secas ante un fuerte viento. El suelo quedó tan resbaladizo por nuestra sangre y nuestras entrañas que apenas podíamos resistir, y los arroyos y ríos se tiñeron de rojo con la sangre de Okeila. Afortunadamente, para entonces, las cavernas estaban prácticamente repletas de todas las provisiones y suministros que los Okeila pudieron reunir. Para los muchos jefes que querían defender su tierra, la decisión de abandonarla no fue fácil. Pero la vida de su gente valía más que su orgullo. Así que los Okeila dejaron atrás la superficie y se adentraron en las profundidades de la tierra. Los Okeila permanecieron ocultos bajo tierra durante un tiempo. Con el tiempo, sus reservas iniciales de comida se agotaron. Necesitaban salir de su cueva ocasionalmente. Solo unos pocos se aventuraban a salir, y únicamente durante la noche, para cazar, pescar o recolectar lo que pudieran. Pero incluso mientras cazaban animales salvajes, los Nulo los perseguían constantemente. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y pronto habían pasado años escondidos. Sobrevivían, sí, pero esa no era forma de vivir. Habían estado bajo tierra durante tanto tiempo que algunas de las generaciones más jóvenes ni siquiera habían visto el sol ni sentido su calor. Pero un día, un joven rebelde dio un paso al frente, decidido a cambiar las cosas. ¿Qué sugiere entonces este líder militar que hagamos? Durante años, nuestro pueblo ha vivido como animales.
Nuestros hijos solo conocen la oscuridad y el miedo, y eso es todo lo que conocerán a menos que contraataquemos. ¿Contraatacar? Vaya. Nuestras hachas no pueden matar a los mulo. Nuestras piernas son demasiado cortas para huir de ellos hasta que mueran de agotamiento. ¿Cómo puedes ser un líder de guerra si no hay manera de luchar contra ellos? Y es precisamente esa forma de pensar la que ha condenado a nuestro pueblo durante generaciones. 3 años. Dentro de 3 años, me presentaré ante ustedes con una propuesta para hacer lo que ninguno de ustedes se ha atrevido a hacer. Oh, ¿y qué es eso? Para recuperar lo que nos pertenece por derecho. El joven Okeila se presentó ante el Consejo de Jefes y declaró que su nombre sería ahora Palachikola, o líder de guerra. Apeló apasionadamente a los jefes, diciéndoles que era hora de que se alzaran contra los Nulo y recuperaran la superficie. Al oír esto, el consejo se rió. Pero Palachikola fue persistente. Dijo que dentro de 3 años volvería a presentarse ante el consejo con un plan para luchar contra los gigantes. Fiel a su palabra, Palachikola regresó con los jefes 3 años después, tan obstinado como siempre. Esta vez, les presentó un arma de reciente creación, un pequeño dardo que contenía un veneno letal extraído de los hongos negros de las cavernas. Trajeron un cerdo y Palachikola hizo una demostración, cargando uno de los dardos en una cerbatana y disparándole en el costado. Los jefes seguían escépticos. Algunos apenas podían contener la risa. 3 años y esta era su gran estrategia para vencer a los gigantes. Un pequeño dardo. ¿Cómo podía contener suficiente veneno para matar a un cerdo, y mucho menos a algo tan grande como un mulo adulto? Sus protestas se silenciaron cuando el cerdo se desplomó repentinamente en el suelo, se estremeció y dejó de moverse. Palachikola se dirigió al consejo y les dijo que ya había probado el veneno en los Nulo, escapándose una noche para clavarles los dardos a 2 de los gigantes. Ambos murieron en cuestión de minutos. Y así, sus muchos años de ocultamiento y persecución llegaron a su fin. Los Okeila estaban listos para la guerra. Armados con cerbatanas y sus nuevos dardos envenenados, los guerreros Okeila emergieron de sus cavernas en la oscuridad de la noche, dirigiéndose al campo para dar caza a cualquier nulo que encontraran. Dormidos en sus campamentos, los gigantes ignoraban por completo los pequeños dardos que les disparaban, restándole importancia y confundiéndolos con picaduras de insectos. Pero entonces los demás despertaron y encontraron a docenas de sus compañeros guerreros muertos. Los Nulo pensaron que estaban siendo azotados por algún tipo de insecto venenoso. Con la esperanza de evitar ser picados, los supervivientes trasladaron rápidamente sus campamentos lejos del montículo Naniva-Illa, donde los Okeila se habían ocultado. Los guerreros Okeila no se rindieron. Continuaron atacando a los gigantes noche tras noche hasta que finalmente los Nulo huyeron por completo de la región. Aquí comienza la versión común del relato de la creación de los Choctaw. Sus ancestros Okeila, tras años de guerra y oscuridad, emergieron de las cavernas bajo Naniva-Illa para reclamar su tierra natal y construir un nuevo futuro. Tras ser expulsados por completo de Okeila, los Nulo parecieron desaparecer de la historia Choctaw. Pero, al igual que los Alijiwi, es posible que lo que quedó de los Nulo se haya reubicado en otro lugar. Según los relatos del pueblo Paiute, estos gigantes,
aunque ahora solo constituyen un pequeño vestigio de su antigua civilización, incapaces de regresar al norte, podrían haber dejado atrás el este y haberse dirigido hacia las tierras desérticas y la costa oeste. Nacida en 1844 cerca del lago Humboldt, en lo que hoy es Nevada, Sarah Winnemucca Hopkins fue escritora, activista, educadora, conferencista y orgullosa miembro del pueblo Paiute del norte. Mientras el mundo en el que creció se veía cada vez más dominado por los colonos estadounidenses y europeos, ella se mantuvo firme en su herencia indígena y buscó educar a los estadounidenses sobre la historia y las creencias de su pueblo. En 1882, Sarah publicó un libro titulado Vida entre los Paiute, sus injusticias y reivindicaciones. En el capítulo 4, narra una historia que se ha transmitido a través de la tradición oral paiute. Según este increíble relato, el pueblo paiute libró una guerra de aniquilación total contra una tribu de bárbaros de piel pálida y cabello rojo que resistieron hasta el final en un lugar llamado Cueva del Oveloc, un lugar real en Nevada. La descripción de esta tribu guarda algunas similitudes notables con los Alijiwi y los Nulo. Se decía que estos gigantes bárbaros también eran caníbales. Entre las tradiciones de nuestro pueblo se encuentra la de una pequeña tribu de bárbaros que solía vivir a lo largo del río Humboldt. Fue hace muchos siglos. Solían emboscar a mi gente, matarlos y comérselos. Cavaban grandes agujeros en nuestros senderos por la noche. Y si alguno de los nuestros viajaba de noche, cosa que hacían porque temían a esos bárbaros, a menudo caían en esos agujeros. Esa tribu incluso se comía a sus propios muertos. Sí, incluso venían y desenterraban a nuestros muertos después de que los enterraban, se los llevaban y se los comían. De vez en cuando venían y le declaraban la guerra a mi gente. Luchaban, y tan pronto como se mataban entre sí, las mujeres se llevaban a los caídos. Mi gente dice que eran muy valientes. Cuando luchaban, saltaban en el aire tras las flechas que pasaban por encima de sus cabezas y las devolvían. Mi gente acogió a algunos de ellos en sus familias, pero no pudieron hacer que se pareciera a ellos. Así que, finalmente, les declararon la guerra. Esta guerra duró mucho tiempo. Su número era de unos 2.600. La guerra duró unos 3 años. Mi gente los mató en gran número, y los pocos que quedaron se internaron en la espesura. Era un lugar espantoso. Porque mi gente vigilaba la entrada de la cueva y los mataba cuando salían a buscar agua. Mi gente les preguntaba si serían como nosotros y no comerían personas como coyotes o bestias. Hablaban el mismo idioma, pero no se rendían. Finalmente, mi gente se cansó, se puso a trabajar, recogió leña y comenzó a llenar la entrada de la cueva. Entonces, los pobres insensatos comenzaron a meter la leña hasta que la cueva estuvo llena. Finalmente, mi gente le prendió fuego. Al mismo tiempo, les gritaron, ¿se rendirán y serán como hombres y no comerán personas como bestias? Díganlo rápido, apagaremos el fuego. No obtuvieron respuesta. Mi gente decía que creían que la cueva debía ser muy profunda o estar muy adentro de la montaña. Nunca la habían visto, ni sabían que estaba allí hasta entonces. Les gritaron con todas sus fuerzas, ¿se rendirán? Díganlo o morirán todos. Pero no hubo respuesta. Entonces todos se fueron del lugar. 10 días después,
algunos regresaron para ver si el fuego se había apagado. Volvieron con mi tatarabuelo y le dijeron que debían estar todos muertos. Había un olor horrible. A esta tribu se la llamaba devoradores de personas. Y después de que mi gente los matara a todos, la gente de alrededor nos llamó Sedokara. Significa conquistador. También significa enemigo. No sé cómo llegamos a tener el nombre de Paiutes. No es una palabra indígena. Creo que es una mala interpretación. A veces nos llaman comedores de piñones, porque somos la única tribu que vive en el país donde crecen los piñones. Mi gente dice que la tribu que exterminamos tenía el pelo rojizo. Tengo algo de su cabello que se ha transmitido de padre a hijo. Tengo un vestido que ha estado en nuestra familia durante muchos años, adornado con este cabello rojizo, me lo pondré alguna vez cuando dé una clase. Se llama traje de mañana y nadie más que mi familia tiene uno igual. Otras tribus, incluidos los comanches, originarios de las grandes llanuras, hablan de la existencia de gigantes que vivían y luchaban por su territorio en el Medio Oeste. En 1857, el jefe Rolling Thunder de los Comanches relató lo siguiente sobre una antigua raza de gigantes blancos. Hace incontables lunas, una raza de hombres blancos, de 3 metros de altura y mucho más ricos y poderosos que cualquier pueblo blanco que viva aquí ahora, habitaba una vasta extensión de tierra que abarcaba desde el amanecer hasta el atardecer. Sus fortificaciones coronaban las cumbres de las montañas, protegiendo sus populosas ciudades situadas en los valles intermedios. Superaban a todas las demás naciones que florecieron antes o después en toda clase de ingenio y artesanía. Eran valientes y belicosos, y gobernaban la tierra que habían arrebatado a sus antiguos poseedores con mano altiva y arrogante. Comparados con ellos, los pálidos rostros de hoy eran pigmeos tanto en arte como en armas. El jefe explicó que cuando esta raza de gigantes olvidó la justicia y la misericordia y se volvió demasiado orgullosa, el gran espíritu la extinguió, y todo lo que quedó de su sociedad fueron los montículos aún visibles en las mesetas. Este relato fue documentado por el Dr. Donald Panther Yates, investigador y autor de libros sobre la historia de los nativos americanos. Yates también escribe sobre el pueblo Starnaque de la leyenda Navajo, descrito como una raza majestuosa de gigantes blancos dotados de tecnología minera que dominaron el oeste, esclavizaron a tribus menores y poseían fortalezas en toda América. Fueron extinguidos o regresaron a los cielos. Casi al mismo tiempo, en 1864, el periodista Pedro de Cieza de León escribió en la Crónica del Perú sobre los gigantes legendarios que le describieron los indígenas Manta. Sin embargo, existen relatos sobre gigantes en Perú que desembarcaron en la costa de Santa Elena. Los nativos narran la siguiente tradición, transmitida por sus ancestros desde tiempos remotos. Llegaron a la costa en embarcaciones de totora tan grandes como barcos. Eran un grupo de hombres de tal tamaño que, desde las rodillas hacia abajo, su estatura era la misma que la de un hombre común, incluso si era de buena complexión. Sus extremidades eran proporcionales al tamaño deforme de sus cuerpos, y era monstruoso ver sus cabezas con cabello que les llegaba hasta los hombros. Sus ojos eran tan grandes como platos pequeños. De León afirmó que los hábitos sexuales de los gigantes resultaban repugnantes para los nativos y que, finalmente, el cielo exterminó a los gigantes debido a esos hábitos.
Si bien se trata solo de especulación, la existencia de estas leyendas de las antiguas tribus nativas, cuyos territorios se extienden desde el este hasta el oeste de lo que hoy son los Estados Unidos, parece ofrecer una explicación plausible. Si existiera alguna prueba fehaciente de la existencia de gigantes, esta aparente cronología de los acontecimientos, los gigantes siendo empujados hacia el oeste en sucesivas batallas y muriendo en el proceso, podría brindar una explicación razonable para el declive de la población de gigantes en Norteamérica. En el relato sobre el pueblo Paiute, resulta interesante observar que Sarawinamacan nunca se refirió a la tribu caníbal como gigantes, sino únicamente como bárbaros. Se menciona brevemente su capacidad para alcanzar objetos en lo alto y atrapar flechas que volaban sobre sus cabezas, lo que podría sugerir su imponente tamaño, pero la única descripción concreta que Hopkins ofrece es la de su piel blanca, cabello rojo y violentas tendencias caníbales. Lo que distingue la historia de los Paiute de las de los Chumas, los Lenape Delaware, los Choctaw y otros pueblos es que existen indicios de que una tribu caníbal pudo haber habitado la cueva del Oveloc. Durante las excavaciones realizadas en el sitio en 1912, los mineros desenterraron miles de artefactos antiguos. Entre ellos se encontraban herramientas de piedra, redes de pesca, textiles, cestas e incluso algunos señuelos para patos utilizados para la caza. Los mineros dejaron estos artefactos apilados antes de contactar finalmente con la Universidad de California. El antropólogo Llewellyn Law viajó desde la universidad hasta el sitio para investigar. Al parecer, también se descubrieron huesos humanos dentro de la cueva durante excavaciones arqueológicas posteriores, algunos de los cuales parecían haber sido abiertos para extraerles la médula. Incluso se encontraron restos de cabello humano, y era rojo. Si bien el hallazgo de cabello rojo ha sido cuestionado debido a que el cabello negro puede volverse rojo con el tiempo, se acepta generalmente que la excavación de la cueva del Oveloc no se llevó a cabo correctamente y ciertamente no cumplió con los estándares modernos. Pero algunos defensores de la teoría de los gigantes de Siteca afirman que los investigadores han ocultado deliberadamente cualquier resto de gigantes encontrado allí. Por supuesto, la verdad detrás de estas increíbles historias probablemente seguirá envuelta en misterio. La evidencia es fundamental para fundamentar la creencia en cualquier cosa. Tomemos como ejemplo a los dinosaurios. No hubiéramos creído en su existencia hasta que encontramos sus huesos. Pero incluso cuando William Buckland descubrió los huesos fosilizados de un Megalosaurus en 1824, no fue el primero. Ya se habían descubierto siglos atrás. Simplemente, nadie sabía qué eran esos huesos, pensando que eran de elefante. La idea de reptiles gigantes extintos era demasiado radical para considerarla. Aún así, los dinosaurios no se convertirían en una fascinación generalizada hasta 30 años después del descubrimiento de Buckland, cuando el Megalosaurus finalmente se exhibió junto con otros dos modelos de dinosaurios en el Crystal Palace de Londres en 1854. Así, al igual que con el Megalosaurus, se encontraron y publicaron en los medios pruebas de la existencia de gigantes, pero en aquel entonces no era algo que resultara inusual ni interesante. Con el tiempo, la idea de que los gigantes hubieran existido alguna vez cayó en el olvido, convirtiéndose finalmente en un mito. Pero si los gigantes son mitos, ¿por qué aparecerían historias como estas en los periódicos estadounidenses? 9 de julio de 1908, San Francisco, California.
La edición dominical de The Call, un periódico de amplia difusión y buena reputación, tenía una portada bastante interesante. Podíamos leer sobre el pronóstico del día: viento claro del suroeste, temperatura máxima de 62 grados y mínima de 52. Podíamos leer sobre el señor Preston, el candidato socialista a la presidencia de los Estados Unidos, que rechazó su nominación, o un chisme jugoso sobre el Dr. Henry Nausson Manor de Berkeley, quien exclamó ante el juez que su esposa era como un vampiro que me chupaba la sangre gota a gota durante un sonado caso de divorcio. O estaba el señor William Woody de Cottonwood, quien accidentalmente se disparó en la mano izquierda e hirió a la señora Henry Bebb, que estaba a su lado mientras limpiaba su revólver durante la reunión de veteranos cerca de Whitmore. Había una actualización sobre el aumento de la anarquía en Salvador. Los revolucionarios acababan de capturar la ciudad de Gracias. Y, entre estas historias cotidianas, había algo bastante llamativo. Un artículo titulado "Descubren esqueletos de 14 indígenas prehistóricos. Restos de una raza gigante son hallados cerca de la playa de Santa Mónica". Comunicado especial para The Call, Los Ángeles, 8 de julio. 14 esqueletos de indígenas gigantes que se cree que habitaron esta zona hace siglos acaban de ser desenterrados de las arenas de la playa del Rancho Malibú, al norte de Santa Mónica. El esqueleto más pequeño indica una estatura de 2,13 metros, mientras que varios de los indígenas debían medir al menos 2,44 metros. El descubrimiento lo realizaron 3 hombres de Santa Mónica que acampaban en la desembocadura del cañón Malibú. Los cráneos, dientes y huesos se encuentran en excelente estado de conservación. Se han hallado numerosas reliquias de una raza extinta en la misma zona, pero nunca antes se habían desenterrado esqueletos de tal tamaño. Poco más de una semana después, la misma historia se publicó de nuevo en otro periódico de renombre. El nombre les resultará familiar: el Lambach Journal. En la portada de la edición del sábado 18 de julio de 1908, justo encima de una breve nota sobre las nuevas leyes relativas a la seguridad de los ferrocarriles y el transporte de madera, y una terrible historia sobre un respetado funcionario del gobierno que, en un ataque de locura, mató a su hija de 3 años y luego se suicidó, aparece un artículo titulado "Hallazgo de huesos de gigantes. Santa Mónica". Lo que se cree que es el cementerio de la raza gigante que habitó estas costas antes del descubrimiento de California por Cabrillo fue hallado la semana pasada por unos campistas en la playa de Malibu Ranch. En el lugar donde acampaban, observaron un cráneo que sobresalía del banco de arena y grava que se extiende bajo el mar. Tras excavar durante unos minutos, desenterraron 14 cráneos más y varios esqueletos completos, todos de más de 7 pies de largo y algunos de más de 8 pies. Cerca de allí, encontraron una gran colección de morteros de piedra, majaderos, utensilios de diversos tipos y puntas de flecha. Imagínense una historia así hoy en día, relegada a una pequeña sección en la portada de su periódico, sin ser la noticia principal del día. Claramente, se trataba más de un dato arqueológico que de algo que pudiera resultar impactante. Así que quizás hubo un tiempo, no hace mucho, en que la existencia de gigantes no se consideraba tan descabellada. Y a pesar de lo que afirmaba el primer artículo, este descubrimiento en las playas de Santa Mónica, California, no es un caso aislado.
La portada del Butler County Democrat de una década antes, el 19 de enero de 1899, en Hamilton, Ohio. La historia titulada Descripción completa del esqueleto encontrado en Miamisburg. Un esqueleto que medía 2,47 metros fue encontrado enterrado en posición sentada con el cráneo inclinado entre las rodillas. Fue desenterrado en el Valle de Miami por dos hombres, una zona donde aparentemente era común encontrar reliquias de lo que el artículo denomina constructores de montículos. El artículo entra en detalle discutiendo las comparaciones antropológicas que se estaban haciendo entre este gran esqueleto fosilizado y el Pithecanthropus erectus descubierto por el Dr. Du Bois en Java. Luego está la página 3 del periódico del norte de Arizona, The Prescott Journal-Manor, publicada el 11 de febrero de 1913, unos años después del descubrimiento en la playa de Santa Mónica. Se descubre un antiguo cementerio. Los esqueletos encontrados indican que una raza de gigantes habitó las orillas de Sycamore Creek. Otro esqueleto de 2,4 metros descubierto, esta vez por el señor Corbin de Sycamore Creek. La historia también alude al descubrimiento de un segundo esqueleto enorme por un hombre llamado Peter Marks en Walnut Creek solo unos meses antes. Incluso hubo un descubrimiento mucho más reciente que acaparó titulares. Quizás pasó desapercibido durante el apogeo de la pandemia de COVID, o porque a la mayoría de la gente no le interesa la existencia de gigantes. Pero en enero de 2022, una revista de arqueología publicó otro artículo que rápidamente se viralizó en Internet. Descubren en Ecuador esqueletos gigantes de entre 2 y 2,4 metros de altura y los envían para análisis científicos. Parece que las entrevistas que Pedro de Cieza de León realizó con el pueblo manta hace 160 años ahora tienen cierta validez. El artículo explica que el arqueólogo británico Russell Demand y su equipo están analizando restos óseos descubiertos en Ecuador y Perú. Estos huesos, que datan de los siglos XIV y XV, pertenecen a individuos que medían la asombrosa altura de entre 2,1 y 2,4 metros. La investigación, financiada por la Universidad Libre de Alemania, Freie Universität, espera determinar si estos hallazgos validan la antigua creencia en una raza de personas excepcionalmente altas que alguna vez habitaron esta región del Amazonas. El equipo está procediendo con extrema cautela. Como dijo Dement. Aunque he trabajado para la Freie durante muchos años, temía que no financiaran la búsqueda de gigantes, e incluso que los científicos, especialmente los ajenos al tema, pudieran considerarlo un tanto descabellado. Dada la naturaleza sensacionalista de esto, debemos ser extremadamente cuidadosos en nuestra investigación, ya que generará mucha desconfianza. Lo que hace que estos hallazgos sean aún más fascinantes es el excelente estado de salud de los esqueletos, que no presentan signos de las anomalías típicas asociadas al gigantismo. Por el contrario, muestran articulaciones sanas y una gran capacidad pulmonar. Esto sugiere que su estatura podría haber sido una característica natural de su población, más que una condición médica. El yacimiento también revela elaboradas prácticas funerarias que contribuyen a la preservación de estos singulares restos. Mientras el equipo de Dement continúa su meticuloso trabajo, que incluye análisis de ADN, el mundo espera para ver si estos antiguos gigantes reescribirán nuestra comprensión de la historia humana en las selvas amazónicas y más allá, trayendo estas leyendas milenarias al ámbito de los hechos científicos.